Hola a todos y bienvenidos, queridísimos amantes de las series turcas, a su canal favorito. Y estoy súper emocionado de tenerlos hoy aquí conmigo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro a muchos de ustedes les apasiona, las relaciones intensas, esos errores que nos obsesionan y por supuesto el drama turco que tanto nos gusta. Específicamente vamos a analizar algunas series donde la línea entre el amor y el odio es más delgada que el papel de fumar, y donde las decisiones tomadas, a veces, explotan como una verdadera bomba. Vamos a hablar de errores garrafales, de obsesiones que consumen y por supuesto de ese, ¿qué hubiera pasado si?, que nos persigue después de ver ciertos finales. Y por supuesto, no podemos hablar de esto sin mencionar a una de las parejas más icónicas y comentadas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido una fuente constante de titulares y especulaciones. Así que prepárense porque hoy vamos a desentrañar algunos de los dramas más jugosos y analizar si ciertas decisiones fueron, en realidad, el detonante de todo. Antes de que empecemos a desgranar estas series, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes, con reseñas, análisis, curiosidades y por supuesto mucho drama turco. Así que suscríbanse ahora mismo. No se lo pierdan. Bien, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar este recorrido por el mundo de los errores, las obsesiones y las explosiones emocionales en las series turcas. Agarren sus pañuelos, porque vamos a llorar y a reír a partes iguales. Empecemos con una serie que para muchos marcó un antes y un después en la televisión turca, ***. Esta serie, basada en la novela homónima de Reşat Nuri Güntekin, es un drama romántico de época que nos cuenta la historia de Feride, una joven huérfana llena de vitalidad y rebeldía. Los actores principales fueron Fariye Evcen y Burak Özçivit. Y vaya si lograron transmitir esa vitalidad y ese espíritu rebelde, es imposible no enamorarse de Feride. La trama gira en torno a la historia de Feride, quien, tras la muerte de sus padres, es enviada a un internado francés. Durante los veranos, regresa a la casa de su tía, donde conoce a su primo, Kamran. Entre ellos surge un amor apasionado y tras un largo noviazgo se comprometen. Sin embargo, el día de su boda, Feride descubre que Kamran la ha engañado con una viuda. Devastada y humillada, huye del pueblo y comienza una vida itinerante como maestra en diferentes pueblos de Anatolia. Este punto es crucial porque Feride, en lugar de quedarse a lamentarse, elige la independencia y la aventura, aunque con el corazón roto. ¿Por qué es relevante para el tema de hoy? Porque el error de Kamran, esa infidelidad que destrozó el corazón de Feride, es el punto de partida de toda la historia. Esa decisión, que podríamos considerar impulsiva y egoísta, desencadena una serie de eventos que cambian la vida de ambos personajes para siempre. Pensemos en las consecuencias. Feride renuncia a su familia, a su hogar y a su futuro. Kamran, por su parte, vive atormentado por el arrepentimiento y la culpa. La obsesión de Feride por olvidar a Kamran y la lucha de Kamran por recuperarla son el motor principal de la serie. Además, muestra cómo el orgullo puede llevar a grandes errores. Feride, con su orgullo herido, se niega a perdonar a Kamran durante mucho tiempo, prolongando su sufrimiento y el de él. Una bomba de tiempo emocional que explota en la cara de los protagonistas y los obliga a reconstruir sus vidas. Y es que, ¿quién no ha sentido ese dolor en el pecho al ser traicionado? Al-Qu nos muestra que incluso después de la traición, la vida sigue y que es posible encontrar la felicidad, aunque sea de una forma diferente a la que habíamos imaginado. Un dato interesante es que la novela original es considerada un clásico de la literatura turca y ha sido adaptada a la televisión en varias ocasiones. La versión de 2013, protagonizada por Fariye Evcen y Burak Özçivit, fue un gran éxito tanto en Turquía como en el extranjero. Y por supuesto, la relación entre los actores traspasó la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. ¿Casualidad? Yo creo que no. Esa química que vemos en pantalla solo puede ser producto de una conexión real. Ahora, vamos a hablar de otra serie que explora las complejidades del amor, la venganza y las segundas oportunidades, una serie que nos dejó a todos sin aliento, ***, Aşk Memnu. Esta serie es un drama romántico que se centra en la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil,
un viudo rico mucho mayor que ella. Los actores principales fueron Beren Saat, Vantatl y Selçuk Yontem. ¿Y qué trío de actores? Beren Saat con su mirada penetrante nos transmite toda la frustración y la desesperación de Biter. Vantatl con su atractivo irresistible, nos hace entender por qué Biter cae rendida a sus encantos. Y Selçuk Yontem con su elegancia y su sabiduría, nos muestra la inocencia y la bondad de Adnan. La trama se complica cuando Biter se siente atraída por Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan. Entre ellos surge una pasión prohibida que desencadena una serie de eventos trágicos. El romance clandestino, los secretos, las mentiras y las traiciones terminan destruyendo a la familia Ziyagil y llevando a un final impactante. Un final que, seamos honestos, nos dejó a todos con el corazón roto y sin poder dormir durante días. ¿Por qué es relevante para el tema de hoy? Porque el error de Biter, esa infidelidad que la consume y la lleva a la autodestrucción, es el centro de la historia. Su obsesión por Belul, un hombre que no la ama de verdad, la lleva a tomar decisiones cada vez más desesperadas. Biter busca en Belul la juventud, la pasión y la emoción que no encuentra en su matrimonio con Adnan. Pero Belul es un hombre inmaduro y egoísta que solo piensa en sí mismo. La serie explora las consecuencias devastadoras de la infidelidad, la ambición desmedida y la falta de comunicación. La bomba aquí es la pasión descontrolada que explota, destrozando matrimonios y familias. Es un claro ejemplo de cómo la búsqueda de la felicidad en el lugar equivocado puede llevarnos a la perdición. Y nos hace reflexionar sobre la importancia de la honestidad, la lealtad y el respeto en las relaciones. Un dato interesante es que Aşk Memnu es considerada una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos. Fue un fenómeno de masas en Turquía y en muchos otros países, generando debates y controversias por su temática. El final de la serie fue visto por millones de personas y se convirtió en un evento televisivo histórico. Imagínense la expectación. Todo el mundo estaba pendiente de lo que iba a pasar con Biter y Belul. Y el final, aunque trágico, fue perfecto. No podía haber sido de otra manera. Sigamos con una serie que nos sumerge en el mundo del poder, la ambición y el amor incondicional, ***Kara para Aşk. Esta serie es un drama de acción y romance que narra la historia de Ömer Demir, un policía que investiga el asesinato de su prometida, y Elif Denayse, una diseñadora de joyas cuya familia se ve involucrada en un caso de lavado de dinero. Los actores principales fueron Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. ¡Y qué pareja tan explosiva! Tuba Büyüküstün con su elegancia y su fuerza, nos muestra la determinación de Elif por proteger a su familia. Engin Akyürek con su intensidad y su carisma, nos hace sentir la pasión y el dolor de Ömer. La trama se centra en la investigación de Ömer y Elif, quienes, a pesar de sus diferencias, se unen para descubrir la verdad. A medida que avanzan en la investigación, descubren una red de corrupción que involucra a personas muy poderosas. Entre ellos surge un amor inesperado que les da fuerzas para seguir adelante a pesar de los peligros. Un amor que nace en medio del caos y la desesperación, pero que se convierte en un faro de esperanza en la oscuridad. ¿Por qué es relevante para el tema de hoy? Porque el error inicial, la muerte de la prometida de Ömer y el padre de Elif, desencadena una serie de eventos que ponen a prueba su amor y su lealtad. La obsesión de Ömer por encontrar a los culpables y la determinación de Elif por limpiar el nombre de su familia los llevan a enfrentarse a situaciones extremas. La bomba aquí es la verdad oculta que, al explotar, revela una red de corrupción que sacude los cimientos de la sociedad. Y quizás el gran error está en confiar en las personas equivocadas. Ömer y Elif deben aprender a discernir entre amigos y enemigos, y a confiar en su instinto para sobrevivir. Y nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, el amor y la justicia pueden prevalecer. Un dato interesante es que Kara para Aşk fue nominada a los premios Emmy Internacional como mejor telenovela. La serie fue elogiada por su trama intrigante, sus actuaciones convincentes y su dirección impecable. Además, consolidó la carrera internacional de Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, quienes se convirtieron en dos de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Y con razón. Su talento es innegable. Ahora, llegamos a una serie que nos muestra el lado más oscuro del amor y la obsesión, una serie que nos mantuvo al borde del asiento en cada episodio, ***, si ya bellaz Aşk.
Esta serie es un drama romántico con toques de thriller que narra la historia de Asl, una doctora idealista, y Ferhat, un asesino a sueldo con un pasado turbulento. Los actores principales fueron Birce Akalay e Ibrahim Çelikkol. ¡Y qué pareja tan improbable! Birce Akalay, con su dulzura y su compasión, nos muestra la bondad y la pureza de Asl. Ibrahim Çelikkol, con su mirada fría y su actitud distante, nos hace sentir el dolor y la soledad de Ferhat. La trama se complica cuando Asl se ve obligada a casarse con Ferhat para salvar su vida. A pesar de sus diferencias y de sus mundos opuestos, entre ellos surge una atracción irresistible. A medida que se van conociendo, descubren que tienen más en común de lo que pensaban y que ambos están marcados por un pasado doloroso. Un pasado que los atormenta y que les impide ser felices. ¿Por qué es relevante para el tema de hoy? Porque el error de Asl, esa decisión de casarse con Ferhat para salvar su vida, la introduce en un mundo de violencia y oscuridad. La obsesión de Ferhat por protegerla y el deseo de Asl por cambiarlo los llevan a enfrentarse a situaciones extremas. La bomba aquí es el amor que surge entre ellos, un amor prohibido y peligroso que pone en riesgo sus vidas. El gran error puede ser, en este caso, subestimar el poder de los sentimientos. Asl creía que podía cambiar a Ferhat con su amor, pero pronto descubre que el pasado de Ferhat es más oscuro y complejo de lo que imaginaba. Y nos plantea la pregunta de si el amor puede realmente transformar a una persona. Un dato interesante es que Silla Bellazazk fue elogiada por su originalidad y su atmósfera sombría. La serie exploró temas como la redención, el perdón y la capacidad del amor para transformar incluso a las personas más oscuras. La química entre Birce Akalay e Ibrahim Çelikkol fue uno de los puntos fuertes de la serie. Era palpable. Y por supuesto, no podemos terminar este vídeo sin hablar de Senkalkapm ***. Aunque la serie tiene un tono más ligero y cómico en comparación con las anteriores, también explora el tema de los errores, las obsesiones y las segundas oportunidades. Y vaya que lo hace. Esta serie es una comedia romántica que narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso. Los actores principales, como todos saben, son Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja del momento. La trama se centra en la relación entre Eda y Serkan, quienes, a pesar de sus diferencias, se enamoran. A medida que avanzan en su relación, deben superar una serie de obstáculos y desafíos, incluyendo sus propios miedos e inseguridades. Serkan, con su obsesión por el trabajo y su incapacidad para expresar sus sentimientos, pone a prueba la paciencia de Eda en más de una ocasión. Eda, con su espíritu libre y su optimismo, intenta derribar los muros que Serkan ha construido a su alrededor. ¿Por qué es relevante para el tema de hoy? Bueno, aquí entramos en terreno pantanoso. La serie en sí, con sus idas y venidas, sus malentendidos y sus reconciliaciones, es un claro ejemplo de cómo los errores pueden llevar a nuevas oportunidades. La obsesión de Serkan por el trabajo y su dificultad para expresar sus sentimientos son una fuente constante de conflictos con Eda. Y por supuesto, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha generado una enorme expectación y ha alimentado todo tipo de rumores y especulaciones. ¿Fue su relación un gran error que explotó públicamente? Eso es algo que solo ellos saben. Pero lo que sí es cierto es que su historia, tanto en la ficción como en la vida real, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. La bomba aquí quizás es la presión mediática y las expectativas del público. El gran error, tal vez, idealizar una relación que al final no pudo ser. O quizás simplemente las cosas no estaban destinadas a ser. Lo que sí es innegable es que su química en pantalla era inigualable, y que su relación, aunque efímera, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Un dato interesante es que Senkalkapm fue un éxito internacional, especialmente en América Latina y España. La serie catapultó a Hande Erçel y Kerem Bürsin a la fama mundial y los convirtió en dos de los actores turcos más populares del momento. La química entre ellos era innegable y contribuyó en gran medida al éxito de la serie. Su relación se convirtió en un fenómeno fan, con miles de seguidores que soñaban con verlos juntos en la vida real. Y aunque su relación terminó, su legado como una de las parejas más queridas de la televisión turca perdura. Y bien, llegamos al final de este recorrido por el mundo de los errores, las obsesiones y las explosiones emocionales en las series turcas.
Hemos visto cómo una simple decisión puede cambiar el rumbo de una historia y cómo el amor, la venganza y la ambición pueden llevar a consecuencias devastadoras. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos analizado series como Al-Ku, Ask Memnu, Cara para Ask, Silla Bellaz Ask, y por supuesto, Senkalkapm, explorando sus tramas, sus personajes y sus mensajes. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les ha impactado más? ¿Cuál creen que tiene el final más trágico? ¿Y cuál creen que muestra la relación más tóxica? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Quiero saber si están de acuerdo con mis análisis, o si tienen una perspectiva diferente. Compartan sus ideas. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles por ver este vídeo. Si les gustó, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho más contenido preparado para ustedes. No se pierdan nuestros próximos vídeos, donde analizaremos otras series turcas y exploraremos temas como la familia, la amistad y el empoderamiento femenino. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el drama turco siempre nos da algo de qué hablar. Hasta la próxima.